Que no le das un aplauso más fuerte y dile: Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu sacrificio, Jesús. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Pues buenas noches, ¿cómo están? Bien, pues estamos empezando un mes nuevo. ¿Sí me escuchan? Si no, se pueden dar un poco más de monitor aquí. Pues empezamos un mes nuevo, entonces vamos a ver un tema nuevo, pero pues el mes pasado que vimos, el dar, ¿no? ¿Y cuántos aprendieron cosas nuevas? ¿Sí? ¿Cuántos están dando? No es cierto, no levanten su mano. Eso ya es que Dios te lo ponga en tu corazón. Y también pues vivimos el congreso, y yo creo que también Dios está trayendo cosas nuevas y está transformando. ¿Crees que Dios está trayendo cosas nuevas a Amistad Las Torres? Sí. No solamente es pues la nueva escenografía, que se ve muy padre, y no sé si puedo darles mi interpretación de la escenografía. El pastor había dicho que era como unos rayos, y yo estaba viendo la escenografía y dije: creo que se parece a algo, lo he visto en algún lugar. Y yo creo que todos lo han visto, y me acordé de un jueguito que había de Nintendo, de Atari. ¿Se acuerdan de Tetris? Pues así se me figura, como que vienen las piezas, van cayendo y se acuerdan, ¿no? Que tienes que acomodarlas, y era muy frustrante cuando no venía la pieza que tú querías, y ¿qué pasaba? Perdías, ¿no? Y dices: ¿qué tiene que ver eso, no? con Dios, ¿no? Pero yo creo que Dios está acomodando las cosas, y Dios dice, si me quieren acompañar a Efesios 2, 19, porque estamos celebrando 20 años, y 20 años Dios ha estado aquí haciendo cosas, y hemos pasado de un lugar, de un edificio a otro edificio, y Dios ha estado acomodando todas las cosas. Dios acomodando también en nuestra vida espiritual. Y dice: por lo tanto, ya no son extranjeros, dice, ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice: y han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien ensamblado, dice, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. Dice: en él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y lo que hemos estado experimentando de cambio de un lugar a otro es que Dios está edificando. Y no solamente un lugar físico, sino dice, somos ¿qué? Nosotros edificados, ¿qué dice? Espiritualmente. ¿Para quién? Para Dios, ¿no? Y esto es para Dios. Y todavía lo puedo decir creyendo que lo mejor viene. ¿Sale? Lo mejor viene. ¿Si estás de acuerdo? Y si tú crees que viene lo mejor, dale un aplauso al Señor y dile: gracias, Señor, porque viene lo mejor. Aún falta mucho tiempo más. Y yo creo que todavía falta mucho por edificar, ¿no? Y está el reto del nuevo auditorio, y aún eso también quiere decir que nuestras vidas van creciendo. Y yo te pido que me acompañes a orar. Vamos a poner en manos de tiempo. Señor, te damos gracias por estos 20 años, y gracias porque en cada reunión tú has estado con nosotros, Señor. Nos has estado hablando, nos has estado, Señor, ministrando, y sabemos que tu gracia no termina, sino es algo como un río que fluye infinitamente, Señor. Y te pedimos que este día también, Señor, tu gracia se derrame sobre nuestras vidas, que tu presencia, Señor, esté en nuestros corazones, Señor, y que tu palabra dé el fruto que tú quieres ver en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a ver, en este mes es el tema de la oración. Y ese tema es muy importante porque pues nuestra vida en Cristo se basa en oración, ¿no? Y nuestra vida en Cristo, cuando nosotros recibimos a Cristo, lo hacemos por medio de ¿qué? De una oración, ¿no? Tal vez no es una oración que nosotros hicimos porque no sé si hay alguien aquí que viene por primera vez y después él puede hacer esta oración al final, pero somos guiados, ¿no? Alguien nos dijo: repite esta oración. ¿Y cuál fue la oración que hicimos? Señor, yo te recibo como ¿qué?
como mi Señor y Salvador, y nos arrepentimos, y fue la primera oración que hicimos, y de ahí para adelante toda nuestra vida cambió. ¿Puedes decir amén? Dios cambió por una oración tan sencilla, pero a la vez es tan poderosa y tiene un efecto eterno en nuestras vidas. Entonces, todo empieza con una oración, y es tan trascendente y tan importante hablar de este tema, porque sin oración, entonces pues nuestras vidas no tendrían algún sentido, porque no venimos aquí porque queremos nada más cumplir con reglas, venimos aquí porque queremos conocer a Dios. Y entonces yo siempre he escuchado que la definición de orar, si alguien se acuerda, que orar, que dicen, es platicar con Dios, ¿no? Y eso es como que algo que siempre escuchamos, pero para poder platicar con alguien, primero tienes que acercarte, ¿no? O sea, si yo quiero hablar allá con Carlitos, que está hasta allá en la cabina de video, pues yo podría hablar, pero si él habla yo no lo voy a escuchar. Y si no tengo micrófono, pues mucho menos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Acercarme, ¿no? Entonces, para poder hablar, a platicar con Dios, primero tengo que acercarme. Y Hebreos 11:6 lo dice muy claro. Si quieren acompañarme a Hebreos 11:6, y habla de la fe, y dice: y sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. Entonces, al orar, nuestra fe se fortalece, porque si vamos a orar es porque vamos a acercarnos a alguien que existe. No es solamente vamos a repetir y vamos a hablar y un monólogo y voy a pedirle, sino voy a orar, y la oración se basa en acercarnos a alguien que existe, y dice, y que es galardonador de los que le buscan. Otra versión dice, porque Él toma el cuidado suficiente para respondernos. Entonces nos acercamos a Dios, pero también Él toma cuidado para respondernos. Entonces, oración, viendo estos conceptos, puedo decir que es el acto que nos hace estar conscientes de que Dios está presente y Él toma el cuidado suficiente para respondernos. Entonces, más que, si vamos a platicar, vamos a hablar con Dios, pero antes que eso estamos conscientes de que Dios está ahí. Estamos conscientes de que Él está presente, pero no solo eso, sino que Él toma el cuidado de respondernos. Y ahora la pregunta es, ¿cómo nos acercamos a Dios? Porque todo inició muy padre y recibimos a Cristo y estamos y oramos, nos congregamos, pero de repente hay tiempos donde ya no nos acercamos a Dios, o a veces nos cuesta acercarnos a Dios y ya no es como antes. Y me estaba recordando los tiempos de Jesús, cuando Él estuvo aquí, estaba con los discípulos y predicaba a los judíos. Y tú te imagínate que Jesús o que alguno de ellos estuviera en una reunión y que le dijera, vamos a acercarnos a Dios, ¿no? O vamos a hablar de oración y tú tienes que acercarte a Dios. Y ahora los judíos, si tú le decías, es que tienes que acercarte a Dios, yo creo que ellos sacaban de onda y decían, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo acercarnos a Dios? Porque los sacerdotes eran los únicos que se acercaban a Dios, y era una tribu, y eran los levitas, y eran los únicos que podían estar en el templo y ministrar. No era para todos. O luego, cuando ellos leían a los hijos de Aarón, ¿se acuerdan? Que ellos ofrecieron un fuego extraño, ¿y qué les pasó? Se quemaron, ¿no? Y si tú les dices, oye, es que tienes que acercarte a Dios, yo creo que ellos así, oye, espérate, ¿no? O sea, como que acercarme a Dios, eso está medio peligroso, ¿no? O cuando Moisés estaba en el desierto, iban a conquistar la tierra, ¿se acuerdan de la parte de la rebelión de Coré? Que empiezan a murmurar y se empiezan a rebelar en contra de Moisés, y se enoja Dios y dice, a ver, traigan a todos ellos, aléjense. ¿Y se acuerdan qué pasó? Se abrió la tierra y se tragó a todos ellos. Entonces, tú lees esas historias y les dices a un judío, acércate a Dios, oye, espérate, no vaya a ser que aquí se abre la tierra y
Y órale, ¿no? Y aun cuando Dios dice a Moisés, me voy a presentar a los hijos de Israel, y se acuerdan que está el monte Sinaí, y dice que Dios descendió y hubo relámpagos, truenos, y el monte humeaba, y dice Éxodo 20:18 que todos ellos temblaron, y dice, y se mantuvieron a distancia, se mantuvieron lejos, porque tuvieron miedo. Entonces, cuando tú le decías a un judío, oye, es que tienes que acercarte a Dios, y él leía y recordaba todas esas historias, él decía, oye, espérate, no es tan fácil, no es así como tú dices, esto es peligroso, ¿no? Y entonces, ¿qué perspectiva tenemos de Dios? Porque en cuanto a nuestra perspectiva, o nos acercamos o nos alejamos, ¿no? Y no sé si algunos ya vieron las películas de Avengers y ven que está el personaje de Hulk, el hombre verde, ya tiene mucho tiempo, ¿no? Pero prácticamente esa era de que cualquier cosita que pasaba, se enojaba y mataba a medio mundo, ¿no? O sea, le caía una piedra y ya se convertía, ¿no? O iba un perro, hacía del baño ahí en sus piernas, entonces se enojaba y mataba a todos. Y imagínate que alguien dijera, oye, es que Hulk es verdad, ¿no? Y quiere ser tu amigo, acércate, ¿no? Y tú así como que, oye, espérate, ¿no? O sea, si me acerco y si digo algo que está mal, aquí mata a todos, ¿no? Y como que tenían ese miedo, ¿no? ¿Y qué perspectiva tenemos de Dios? Porque Adán, cuando comió del fruto prohibido, dice que Dios se presenta en el huerto y le dice, ¿dónde estás, no? Y lo primero que dice que tuvo miedo a Adán. Ahora yo me pregunto, ¿por qué tuvo miedo a Adán? O sea, realmente pues hizo algo malo, pero pues nunca había registro en la Biblia como que un día a lo mejor se enojó Dios con Eva y la castigó y le pegó, como ese clásico, ¿no? Que corrigen al hermanito y tú mejor, pues yo me voy, ¿no? Porque si no te toca a ti. O sea, no había como que en la mente de Adán, ¿por qué tenía que haber miedo? O sea, no hay una referencia de que Dios había castigado o había hecho algo como para que Adán tuviera miedo. Mas sin embargo, él sintió eso inmediatamente, hizo algo malo y ¿qué hice? Miedo, y que se escondió. Y tú dices, oye, espérate, pero ¿dónde sacó esas ideas? ¿O de dónde vino ese miedo? O vemos a Moisés también, que él asesinó al egipcio, lo escondió en la arena, se enteraron de que él fue y ¿qué pasó? Huyó. O sea, Moisés sabía que él no era egipcio y él era judío, y sabía quién era Dios, y sabía que él estaba ahí porque había un propósito en su vida. Inclusive él dijo, es que vio a mis hermanos que estaba golpeado por un egipcio. Digo, si él se hubiera sentido egipcio, pues hubiera dicho el egipcio, pues dale más duro, ¿no? Pero él sabía que le estaban dando a alguien de su misma nación, y sabía que él no era egipcio, que conocía que Israel era un pueblo apartado por Dios, y sin embargo asesinó. ¿Y qué pasó? Huyó. Y es como que una tendencia muy fácil, ¿no? Que todos tenemos. Cuando tú haces algo malo, lo primero que es esconderte, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando iba a la casa de mis abuelitos y es clásico que todo está súper acomodado, las macetas, todo perfecto, las cosas antiguas, todo está bien, y mi abuelito tenía cosas extrañas ahí de unos radios y antenas, y casi no veía a mis primos, pero cuando llegábamos ahí jugábamos, y si llegábamos a romper algo, cuidado, porque decía mi abuelito, ahí va Don Cuero, y era un cinturón de tela que tenía unos hoyitos como metales, y sí nos daba, y dices, ouch, ¿no? Pero luego cuando sabíamos que habíamos hecho algo malo, que córrele, ¿no? A ver, acomódalo ahí encima, ¿no? Que no te pase nada. Y tú te escondías, ¿no? Porque sabías que habías hecho algo malo, ¿no? Y esa es nuestra tendencia siempre. Hacemos algo malo, fallamos, ¿y qué hacemos? O no te pasa, ¿no? Cuando tú sabes que le fallaste algo, volver a hablar con esa persona, ¿te sientes cómodo? No, ¿verdad? O sea, tú le fallas a alguien, le ofendiste a alguien, a una persona o algo, y no la quieres volver a ver. ¿Por qué? Porque te da pena, te da vergüenza, ¿no?
Y nosotros no queríamos ver a mi abuelito otra vez, ¿no? Ni pedirle dulces ni nada, ¿no? Porque sabías que habías hecho algo malo y no querías y no sabías cómo arreglarlo, ¿no? Y entonces vemos que hay una barrera, hay algo ahí que cuando tú haces algo te escondes, huyes, y no es lo mismo volver a acercarte. Y cuando Moisés huyó, y dice, si vamos a Éxodo 3 del 1 al 4, todo ese tiempo Moisés nunca trató de acercarse, y ni siquiera hay una oración de Moisés hacia Dios. Y yo no sé qué pensaría Moisés todo ese tiempo. O sea, estaba él cuidando sus ovejas y él dijo, pues voy a terminar aquí cuidando ovejas. Pero dice Éxodo 3 del 1 al 4, dice, apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, dice, el sacerdote de Madián guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Dice, entonces el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, él observó y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés pensó, iré pues y contemplaré esta gran visión, porque la zarza no se consume. Y dice, cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, lo llamó desde en medio de la zarza diciéndole, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Ahora Moisés siempre, pues dice que estaba apacentando sus ovejas, o sea, era lo que siempre hacía. La pregunta es, ¿era la única la zarza que él había visto en su vida? No, o sea, él estaba acostumbrado a ver zarzas siempre, inclusive a que se quemaran, ¿no? Y así como que pues es algo normal, pero ese día algo diferente pasó. Y dice, hay algo que esto está raro, ¿no? Y Dios se hizo presente ahí donde estaba Moisés. Y Dios se le aparece a Moisés y Dios llama a Moisés. Y no fue como que Dios apareciera en el monte o se apareciera en el río o se apareciera. Dios estaba presente en el ambiente y en lo que estaba haciendo Moisés. Y lo mismo pasó con Pablo. O sea, Pablo iba yendo a encarcelar a cristianos y yendo a apedrear a unos, y en uno de esos caminos, ¿qué pasa? Se encuentra con Dios, ¿no? Ahora ahí no fue como que tan discreto el asunto, ¿no? Ahí sí como que fue un golpe, ¿no? Y lo tiró, se quedó ciego. Como Moisés, como que fue más tranquila la cosa. Pero Dios estuvo presente en ambos casos y Dios estaba ahí. Y donde quiera que está y lo que estaban haciendo, Dios estaba presente ahí. Y Dios está presente aún donde estamos nosotros, en la escuela, en el trabajo. Dios está presente ahí. Pero lo más difícil de todo esto es, ¿cómo es que Dios se presenta y quiere hablar con Moisés, con un asesino, o con Esteban, que también fue cómplice de la muerte de Esteban? ¿Cómo es posible eso? Porque el sacerdote que quería acercarse a Dios tenía que cumplir con muchas cosas y tener bien su corazón y purificado y la sangre. Pero aquí vemos cómo Dios se acerca con estas personas. Y tú dices, ¿cómo es posible eso? Que Dios quiere hablar con ellos. Y el pecado siempre nos hace aceptar. El pecado siempre nos hace pensar, pues tú vete a un lado. O sea, ¿cómo te atreves, no? A querer acercarte a Dios. Y el pecado siempre forma una idea en nuestra mente de decir, aléjate. O sea, no ves lo que hiciste. Pero Dios siempre está diciendo, aquí estoy. Cuando fallamos, cuando cometemos errores, nos damos la vuelta y vamos para allá, Dios dice, aquí estoy. Y nos volteamos y vamos para allá, Dios dice, aquí estoy, aquí estoy. Y podemos ignorarlo en nuestra vida cotidiana, pero siempre está diciendo, aquí estoy. Y Jesús mismo es la respuesta de Dios a la humanidad, metiéndose al planeta Tierra, al mundo de los seres humanos y diciéndole a los humanos, aquí estoy, aquí estoy. Porque pues podría Dios decir desde el cielo, ¿no? O sea, Él no necesitaba venir a la tierra y meterse. O sea, podía desde el cielo una trompeta o algo, no sé, y decir, pues yo soy Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo? Se metió en el ambiente, quiso ser un hombre,
que tiene sed, que tiene hambre, que se hiere, y le dice a los seres humanos, aquí estoy. Ahora, lo impresionante de esto es que cuando Dios y Jesús presenta a Dios, no lo presenta como Él es que es el Rey digno de toda alabanza y de respeto, y paren todos, reyes, ahora va a gobernar Dios, así que dejen sus puestos y ahorita va a venir el Rey. Jesús no presentó así a Dios. ¿Cómo lo presentó? Vamos a Lucas 15. Si quieren abrir sus Biblias por un momento en Lucas 15. Y acá hay tres historias, no las voy a leer todas, pero aquí puedo ver cómo es el corazón del Padre, el corazón de Jesús presentando a Dios. Y dice en el versículo 4, hablando de unas parábolas, y dice: ¿qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se ha perdido hasta hallarla? Y luego dice: y al hallarla le pone gozoso sobre sus hombros, y cuando llega a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gócense conmigo porque he hallado mi oveja que había perdido. Versículo 8 habla de otra parábola y dice: ¿o qué mujer tiene 10 monedas, se pierde una, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con empeño hasta hallarla? Dice: cuando la halla, reúne a sus amigas, vecinas y le dice: gócense conmigo porque he hallado la moneda que estaba perdida. Y Jesús está diciendo: es que Dios está buscándote, y es que Dios está desesperado y hay algo de valor que perdió y está buscando y buscando y buscando, hasta que cuando lo encuentra dice: por fin ya lo encontré. O sea, Jesús no estaba presentando a Dios, es que tienes que, o sea, no le dijo a la oveja perdida: tú, la oveja perdida, la oveja negra, tienes que someterte y tienes que obedecer. O sea, es el corazón de Dios buscando, dejando a las 99 en el desierto, y dice: y buscando y buscando y buscando, porque algo se perdió, porque algo falta. Pero lo que más me impresionó en versículo 11, todos sabemos esa historia, dice: dijo además, un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Dice: y él les repartió los bienes, y no muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y ahí desperdició sus bienes perdidamente. Y versículo 20, no sabemos la historia, ¿no? Que se perdió y desperdició todo, se le acabó el dinero, ya después no tenía que comer y se le antoja la comida que estaban comiendo los cerdos, hasta que regresa a su padre y dice: pues a ver si me da ahí chamba de algo, y vuelvo otra vez ahí. Y cuando regresa, dice el versículo 20, se levantó y fue con su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y esto es así como Jesús presenta a Dios. Del Dios que se presentaba en el monte Sinaí con truenos, relámpagos, dice: ahora Dios se está acercando y dice: corre hacia ti y te ves así como puedas estar, y así con todas las fallas y con todos los errores, con todo aquello que pueda haber, yo corro hacia ti. Y yo puedo ver cómo el corazón del Padre no le importa las fallas, no le importa los errores. Por eso cuando Jesús enseñó a orar, la primera palabra en esa oración, ¿cuál es? Padre. Porque todo se basa en esa relación de Padre, Padre. Y siempre Dios está diciendo: aquí estoy en tu escuela. Dice Dios: aquí estoy. Estás en el trabajo, Dios te dice: aquí estoy. Estás en el súper, Dios dice: aquí estoy. Y Dios está llamando nuestra atención, y no le importa cuánto tú la regaste o cuántos errores, porque gracia está sobre nosotros siempre para regresar a Él. Porque he visto muchas veces y me ha topado que luego vienen chavos y cometen alguna falta, ¿no? Y yo les digo: por más
falta que hayas cometido, no te alejes de Dios, no dejes de orar, no te alejes de la iglesia, porque lo primero que hacen es que se esconden, ¿no? Se esconden y el pecado los aparta hasta que se enfrían y realmente se alejan totalmente de Dios. Pero cuando leemos esto, Dios siempre está diciendo, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y no importa lo que hayas hecho, no importa la falta, siempre Dios está dispuesto a decir, aquí estoy, porque la ley era muy estricta, ¿sí o no? Tú lees Éxodo, Levítico, estamos leyendo Levítico en el TCD y todo era, tienes que hacer esto, no puedes comer esto, y si haces esto entonces ya cometiste pecado. Pero tú ves la ley y examinas que siempre Dios estaba dispuesto a perdonar, ¿sí o no? Porque dices, y si tú haces esto, entonces tienes que sacrificar esto, ¿para qué? Para expiación de tus pecados, ¿no? Y Dios siempre estaba dispuesto a perdonar, porque si fuera que pues fallaste, pues ya la primera, pues ya no eres de Israel, pues ya a ver a dónde te vas. Pero Dios siempre buscaba una restauración, una restitución. Porque aunque la ley se ve que es muy estricta, muestra el corazón de Dios que está dispuesto a perdonar. Y en el libro de Jueces que estoy leyendo, o sea, cada capítulo era de que hacían cosas malas, clamaban, y ¿qué hacía Dios? Enviaba un libertador y ya todo iba bien. Al siguiente capítulo hacían volver otra vez cosas malas y clamaban, y Dios ¿qué? Ahí va. Y Dios siempre teniendo paciencia y dándoles la respuesta y dándoles la oportunidad de acercarse para que ellos no se alejen. Isaías 1:18 dice, vengan ahora, y dice, vamos a resolver esto. Aunque sus pecados sean como la escarlata, dice, yo los haré tan blancos como la nieve. Dice, y aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana. Y lo que está diciendo Dios es, vengan y pongámonos a cuentas. Ven, yo te puedo perdonar, y ven, vamos a arreglar esto, pero no te alejes. No te alejes, no te alejes. Y dice, aquí estoy. Y Jesús siempre convivió con los pecadores. O sea, tú ves cómo Jesús dice que lo criticaban, y dice, ¿por qué tú estás ahí y dice, pues que eres un borracho, ¿por qué estás ahí con ellos? Y Jesús siempre estaba con ellos porque quería restaurarlos y decirles, aquí estoy. Y con los que menos estaba, con los fariseos, porque ellos pensaban que ellos no tenían que nada malo, ¿no? Pero ¿qué dice Romanos 3:10? Ninguno hay bueno. Y todos cometemos pecados y todos cometemos errores. Pero ¿cuál es tu actitud cuando cometes algo? Porque oración se basa primero en esta primera palabra que es Padre. Y Padre siempre está diciendo, aquí estoy, aquí estoy. Y la mejor solución para alejarte del pecado es estar consciente de Dios. Porque o sea, si queremos vencer sobre el pecado es tener el temor de Dios, y el temor de Dios es estar conscientes de Dios, que Dios está presente. Porque la otra vez escuchaba a un predicador y había un chavo que tenía problemas, ¿no? con algo, y le decía, bueno, a ver, hazlo aquí delante de mí. Dice, no, pero ¿cómo crees que lo voy a hacer? Pues cuando tú estás haciéndolo ahí, cuando piensas que nadie te ve, Dios está ahí presente. Y decía, ¿no? Oración es estar conscientes de ¿quién? De Dios. Entonces, cuanto tú más oras, más consciente estás de Dios. Y si estás más consciente de Dios, ¿vas a querer hacer algo malo delante de Él? Pues no, ¿verdad? Y la solución a cualquier pecado es Dios. Conciencia de que Dios está ahí. Y somos impulsados y motivados a orar. Y cuando Moisés dijo, heme aquí, primero Dios dijo, aquí estoy. Y antes que nosotros digamos, Señor, aquí estoy, voy a servirte, Dios dice primero, aquí estoy, aquí estoy. Entonces, yo creo que vamos a hablar todo este mes de oración, pero la primera palabra, lo primero que Dios quiere hacer en nuestras vidas es entender esta palabra que es Padre, y que Él siempre va a estar ahí. Y nuestra oración se va a basar en eso, en que Él es nuestro Padre.
Y yo te invito a que te pongas de pie, vamos a orar. Y no sé si hay alguien aquí que viene por primera vez y quiere hacer esta oración que les comentaba, de abrir su corazón, de recibirle a Cristo. ¿Habrá alguien aquí por primera vez que quiere hacer esta oración, quiere alzar su mano? No. Si alguien quiere hacer esta oración, allá atrás hay una sala de bienvenida y podemos ayudarles ahí. Y yo no sé cómo esté tu actitud o tu perspectiva acerca de Dios para que eso te motive a orar. Porque más que pues, tengo que hacer el devocional del ministerio, y más porque pues a cada rato nos dicen, ¿no? O porque pues es que ahora tengo esta situación complicada, y más que todo eso es Dios está diciéndote: aquí estoy, hijo, aquí estoy, y no importa lo que hayas hecho, yo siempre aquí estoy para restaurar, para redimir. Y la principal tarea de Dios y el mejor trabajo que Dios hace es redención, es redimir. Y cierra tus ojos y yo no sé si Dios ha estado marcando algo en tu corazón en este momento, pero tú puedes expresar tu corazón tal con tus propias palabras y decirle: Señor, tú siempre me has buscado, Señor. Señor, tú siempre nos has buscado y tú siempre has estado presente. Aun cuando nosotros ignoramos que tú estás ahí, Señor, tú has estado ahí, Señor. Nunca te has alejado de nosotros, Señor. Gracias, Jesús, porque tú te hiciste presente en la cruz, diciendo: aquí estoy, y es mi sangre que se derrama a favor de ti para que puedas entrar y acercarte al Padre. Gracias, Jesús, porque tú estás diciendo: aquí estoy, y no importa qué pecado sea, mi sangre puede lavar, mi sangre puede limpiar, mi sangre puede quitar toda culpa, toda condenación, Señor. Y Señor, y si nos hemos alejado, Señor, y nos hemos escondido, Señor, porque pensamos que tú ya no nos amas, que tú ya no nos aceptas, Señor, perdónanos, Señor. Queremos estar cada vez más cerca de ti, Señor, y más conscientes de que tú estás presente en nuestras vidas, Señor. Pídele al Señor: Señor, quiero estar más consciente de ti, Señor. Pídele a Jesús: Señor, quiero estar más consciente de tu presencia. Cada vez que yo me acerco a orar, cada vez que yo me acerco a hablarte a ti, Señor, yo creo que tú existes, y que cuando me acerco, creo que tú estás ahí, Señor. Y no solamente en el lugar secreto, en cualquier hora que yo pueda decir: Señor, ayúdame en esto. Aún en el trabajo, en cualquier lugar, tú estás ahí, Señor, escuchándome. Porque oración es nuestra comunicación contigo, nuestra dependencia de ti, Señor. Señor, aviva a la oración en nuestras vidas, Señor, en nuestro corazón, Señor. Que nunca, Señor, nos apartemos de ti, de tu corazón, Señor. Que nunca nos apartemos, Señor. Que no vengan pensamientos que nos quieran quitar de tu gracia, Señor, y decir: ya no más. Pero tu sangre está ahí, Señor, dispuesta a perdonar, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú haces en esta iglesia, Señor. Y gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Y porque tú nos dices a cada uno de los que estamos aquí: aquí estoy, aquí estoy. Ven, acércate a mí. Gracias, Señor.